Justamente hoy en la mañana hay un verso que me viene a la memoria acá. Vamos a hablar tres cosas sobre ello, que es el libro de Jonás, el capítulo 2. Esta historia de Jonás ciertamente es bastante conocida. Creo que es una de las primeras historias que nos dan en la escuela dominical. A los que estamos en la iglesia desde pequeños, es una de las primeras historias que nos enseñan, la historia de Jonás. Y nos las enseñan por la manera particular que Dios le habló o le tuvo que hablar a un profeta, ¿verdad? Porque parece que de la otra manera entendemos que él no quiso aceptar el llamado o entender, aunque sí lo entendía, sí lo entendía. Él entendió el llamado que Dios le estaba haciendo, solamente que quiso probar, por no decir tentar, la palabra del Señor, la misericordia del Señor, la voluntad. Quiso cerciorarse qué tanto, hasta dónde puede llegar el hombre en la terquedad de no entender o de no querer aceptar la voz que Dios, de llamado que el Señor les da. Ciertamente no siempre somos ignorantes de cuando el Señor nos llama, pero nosotros altercamos contra el Señor. Y esto fue lo que le pasó a Jonás, porque justamente cuando él le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad. Él sencillamente dice, en vez de irse a Nínive, dice, Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor, para huir. Y entonces no le queda otra al Señor. Bien, vamos a ver si en el camino que has tomado logras entender el mensaje que yo te voy a dar. Oye, situación difícil en el barco donde se estuvo, rumbo a Tarsis, y lo tomaron. Y dice, tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar aquietó su furor. Todo lo que podemos ocasionar nosotros en el alrededor nuestro cuando no queremos oír, ¿verdad? Lo que el Señor nos dice a nuestras vidas. Cuando el Señor nos presenta una palabra. Y entonces llega el versículo 1 del capítulo 2. El versículo 1 dice, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Cuando pudo haberlo hecho antes, no se dice en el capítulo 1, cuando Dios le hace el llamado a Jonás, no se dice que Jonás oró. No se dice que tomó un momento para cerciorarse, ¿por qué no, verdad? Para tomar conciencia del llamado que Dios le estaba haciendo a Nínive. Eso no aparece en el capítulo 1, no aparece. Y entonces oró Jonás al Señor desde el vientre del pez. O sea, tuvieron que ponerse las circunstancias difíciles, las circunstancias casi imposibles, son unas circunstancias que no habían ocurrido, al menos en la Biblia no se nos ha mostrado ninguna historia como la de Jonás, de haber sido tragado por un gran pez. Ese gran pez pueden ser esas dificultades tan extremas por las cuales usted y yo podemos pasar en un momento difícil, ¿verdad? En un momento X de nuestra vida que decimos, pero mira, pensé que de allí no iba a salir vivo. Nunca me hubiese imaginado que me iba a topar con tal circunstancia. De haber sabido que me iba a pasar tal cosa, yo no hubiese ido por allí. O sea, vienen entonces las situaciones, es que me morían. En estos días escuchaba esa expresión de parte de alguien. Es que me moría en esa circunstancia. Parece que se me estaba yendo la vida en esa circunstancia por un problema en el que estaba pasando. Y entonces eso es estar en un caso bien extremo dentro del vientre de un pez. El detalle está que estamos dentro de esa situación porque no hemos tomado una acción principal que nos debe regir a usted y a mí en el camino del Señor, que es el orar. Cuando oímos una palabra del Señor, cuando tenemos un sentir de parte del Señor, o cuando vemos que las circunstancias nos van de una manera X,
cuando tenemos el llamado al Espíritu, porque nosotros que somos espirituales, ¿verdad? El Espíritu habla a nuestro espíritu y tenemos un momento en que llegamos a una reflexión con el Señor, pasa algo y es llegar allí, Señor, ¿qué pasa? Hay un momento en que te llama el Espíritu a la oración. Si bien el Espíritu Santo intercede al Padre por nosotros con gemidos indecibles, de la manera como el Espíritu Santo sabe que Dios atiende la oración, ¿verdad? Entonces, pero hace falta ese momento en que nosotros nos decidimos a orar. La oración o de verdad la reflexión de esta mañana es que no sea que esperemos estar dentro del vientre de un pez. Que podamos llegarnos al Señor en la vida cotidiana, en el ir y venir de las cosas. Si nosotros decimos que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, quitando todo obstáculo y librándonos del mal, si nosotros decimos que tus ojos están sobre nosotros, si nosotros confesamos que Él nos defiende, si nosotros confesamos que su mano poderosa es la que nos exalta, si nosotros confesamos que el Espíritu de Él, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, pues qué más que llevar una vida de adoración, de oración, ¿verdad? Durante todo el día. Y seríamos librados de muchísimas circunstancias, seríamos librados de situaciones realmente difíciles y aún de la muerte seríamos librados. Si nosotros nos llegásemos al Señor con plena certidumbre de que Él está y de que Él por su grandeza y bondad merece de nosotros, espera de nosotros nuestro agradecimiento y que Él sea el que va delante de todos los actos nuestros. Si es así, entonces, cuando se abre el camino y cuando se abre la ventana y entramos por allí, pues es de bendición. Y cuando esas cosas no las tomamos, pues llegamos a estar incluso dentro del vientre de un pez. Pues el clamor es, la reflexión de esta mañana, que no haya en nosotros un entonces fue que oré. Entonces fue que entendí que debía hacer aquello y lo otro. No, sino que sea que haya una prestancia de parte de nosotros de llegarnos al Señor, de buscar su rostro, de Él tiene la respuesta para nosotros y que seamos librados de momentos tan críticos en nuestra vida individual, de familia o de trabajo o de negocio, como estar en el vientre de un pez, aislado de esa manera de todas las cosas. Claro está, allí dependió totalmente Él del Señor, pero el Señor es misericordioso y de verdad no pretende que nosotros pasemos por momentos tan difíciles cuando lo que podemos hacer es obedecer al llamado del Señor. Obedecemos, bien, nos va bien, pero cuando altercamos en alguna cosa delante del Señor, pues Él obra de maneras grandes, pero es por su misericordia, porque Jonás fue librado. Y no solamente por la vida de Jonás, sino por el pueblo de Nínive. O sea, es que nuestras actitudes llegan a un contexto muy grande. De allí es que debemos tener cuidado, porque el Señor habla a nosotros y habla por nosotros a muchos. Pero el llamado hoy es ese, para usted y para mí. Que no haya el entonces oramos. Si Dios nos habla, si nuestra vida va siendo guiada por el Señor, que nuestra relación con el Señor sea de día a día. Entonces, Señor, hoy clamo a ti, hoy me llego a ti. Aquí estoy. Abre mis oídos para escuchar lo que tú me quieres decir. Permite que mis ojos espirituales vean esa parte que tú me quieres enseñar. Aquí estoy, Señor, me presento ante ti. Buenos días, Dios, aquí estoy. ¿Cuál es el camino que he de andar? Si esa es nuestra solicitud todos los días ante el Señor, Él guiará nuestros pasos y llegaremos a buen puerto sin que nuestra barca naufrague ni que nos veamos con peligros en el camino. Y si hay peligros, si estamos siendo guiados por Él, bueno, pasaremos por allí y llegaremos a la otra orilla.